Esta semana en Sala de Audiencias le damos la bienvenida a Fabiana Estrada. Ella se postula como ministra, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene más de 20 años de experiencia. Se graduó de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Virginia y se ha desempeñado en muchísimos cargos como oficial administrativo de la primera Sala de la Suprema Corte, coordinadora general de asesores de la Presidencia y de la Suprema Corte y actualmente es magistrada de circuito. Fabiana, me tardo luego muchísimo más en presentarlos que en saludarlos porque ya es una experiencia bastante amplia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Lo importante es que soy magistrada de circuito. Exactamente. Y que buscas llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para convertirte en ministra. Y te voy a hacer la pregunta de cajón que les hago en cuanto se sientan ahí y es ¿para qué? Qué bueno, porque normalmente me dicen ¿por qué? Y ¿para qué? ¿Para qué? Se me hace la mejor pregunta y es para cambiar el sistema de justicia en nuestro país. Nunca habíamos antes tenido la posibilidad de cambiarla desde la sociedad, desde el diálogo, desde el ejercicio del voto y hoy tenemos esa oportunidad única, esa prerrogativa que nos da la Constitución de poder decidir qué tipo de justicia queremos. Y yo conozco el Poder Judicial, conozco el sistema de impartición de justicia porque es a lo único que me he dedicado toda la vida. Lo conozco desde dentro y sé perfectamente de qué pie cojea. Sé perfectamente que ha estado alejado de la sociedad y sé perfectamente lo que tenemos que hacer desde la Suprema Corte para cambiarlo. Justo eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, después de ver tu trayectoria, pues sé que le sabes las entrañas, ¿no? Y cuando se empieza a jugar con esta posibilidad de que haya toda una elección, ¿no? Que haya toda una reforma, ¿qué pensaste? ¿De inmediato dijiste, es lo que tiene que suceder? Sí, yo creo que teníamos que ciudadanizar la justicia. La justicia es algo muy íntimo, es algo que afecta la vida de las personas, afecta sus bienes más preciados. Y la justicia es además algo que no se hace mecánicamente, que no se imparte de manera automática ni es una fórmula matemática. Esto significa que para impartirla de tal manera que la justicia sea efectiva, se necesita una cierta perspectiva, una cierta visión, una cierta convicción acerca de la justicia que necesitamos. Y por eso era importante que como sociedad pudiéramos discutir precisamente cómo queremos que se imparta justicia y quiénes queremos que impartan justicia. ¿Y qué ha pasado ahora que has salido, ¿no? a la calle a estar en contacto con la gente? O sea, ¿pudiste confirmar esto que sentías? ¿No? Sí, sin duda. Lo que he visto es que tenemos un país con hambre y sed de justicia. Esto sigue siendo cierto hoy como hace 200 años. Nuestro país no tiene un sistema de justicia efectivo que repare las violaciones de derechos de las personas, que brinde justicia en los asuntos más pequeños de la vida cotidiana. Y la gente es lo que transmite. La gente está verdaderamente harta y en lo que todo el mundo coincide, en todos los foros, en todos los encuentros en los que he participado, es que esto tenía que cambiar. Todo el mundo dice, entiendo que era necesaria una reforma. Todo el mundo parte de un mismo diagnóstico, es el sistema de justicia era disfuncional. Sí, nadie piensa que estaban bien las cosas como estaban, ni quien ya estaba dentro del sistema de justicia, ¿no? Bueno, el Poder Judicial de la Federación se atrincheró mucho en una narrativa de que era perfecto e impoluto y que los problemas estaban en otro lado. La verdad es que en los últimos meses de conflicto institucional que lo hubo, la narrativa del Poder Judicial es que era un poder independiente, un poder que protegía a la ciudadanía, un poder capacitado y que hacía las cosas bien. Y se negaron consistentemente a aceptar las críticas fuertes sobre corrupción, sobre alejamiento, sobre excesos, sobre privilegios y sobre ser parte de un sistema de justicia que solo sirve a un grupo privilegiado. Me parece que el gran error fue no haber escuchado esos reclamos que son válidos. Y tan fue así que se tiene la percepción de que la justicia en nuestro país sirve a unos cuantos, ¿no? A los más privilegiados en un país que es tremendamente desigual. Sí. Y es una realidad. La verdad es que quien tiene acceso al sistema de justicia necesita abogados carísimos y necesita contactos y necesita influencias. No digo que no haya sentencias muy valiosas que han dictado jueces a lo largo de los últimos 30 años de carrera judicial. Las hay, pero como poder judicial es un poder judicial que no logra
pues abatir esas brechas en el acceso a la justicia. Que pareciera a veces que respondía a los ciudadanos, pero no a todos los ciudadanos. Pues sí, es cierto. Es la justicia más como privilegio que como derecho, una justicia lejana y sobre todo una justicia poco efectiva. La mayoría de los casos, al margen insisto, un poco de estas sentencias paradigmáticas que luego se usan como ejemplo para decir funcionaba, la realidad es que el Poder Judicial, el propio Poder Judicial de la Federación está muy casado con los formalismos. La gente no obtiene sentencias rápidas, obtiene sentencias que no son realmente, que no resuelven el fondo del asunto, que no atienden a los contextos específicos y que son repetitivas y que son mecánicas. Y que hoy llevar un proceso judicial es un tedio, ¿no? Y parece un viacrucis y no es fácil para quien lo enfrenta. Hay sentencias que se dictan después de 10 años, hay casos que jamás logran resolverse y hay casos que cuando se resuelven pues quedan mucho a deber a las personas. La manera más fácil de obtener una sentencia es en materia fiscal. Ahí sí, en materia fiscal cualquiera litiga, pero los casos realmente que afectan a las personas en su día a día, esos no son resueltos pues como lo esperan las personas. ¿Cuáles son, Fabiana, tus principales propuestas? O sea, ¿quieres llegar a hacer qué? Lo primero es que esta elección plantea la cuestión de cuál debe ser el papel de la Suprema Corte en una democracia. Lo que vimos fue un papel lamentable, un papel en el que la Suprema Corte creyó que podía frenar un cambio social. Se asumió como un instrumento y actuó facciosamente. Como oposición, directamente como oposición, como partido político. Entonces, lo primero que tenemos que decir es cuál es el papel de la Suprema Corte. Y la Suprema Corte es hacer efectiva la Constitución, darle contenido real, materializar la Constitución. Eso hace un tribunal constitucional. Entonces, mi principal propuesta es una propuesta interpretativa que establece hoy en día la Constitución y cómo eso debe ser interpretado por la Suprema Corte. La Constitución hoy reformada, la Constitución de 2025, lo que establece es que queremos un sistema judicial honesto, austero, comprometido con la justicia social, con los grandes derechos para todas las personas y con una perspectiva de igualdad y no discriminación. Tenemos en nuestra sociedad brechas muy profundas de desigualdad y el Poder Judicial y la Suprema Corte tienen un papel muy importante que cumplir en la reducción de estas brechas. Son quienes tendrían que velar por ello, ¿no? Sí, porque las normas no lo son hasta que se aterrizan al caso concreto. Las normas son abstractas, pero adquieren todo su sentido cuando las aplicas al caso concreto y las tienes que aplicar a la luz de un contexto social, a la luz de una realidad actual para hacerlas efectivas y darles que cumplan su cometido. ¿Qué le dirías a la gente que dice que en todo este proceso se pierde la independencia del Poder Judicial? Que esto no es así. El Poder Judicial, el sistema de carrera judicial no garantizaba la independencia. A lo largo yo de mi carrera de 26 años en el Poder Judicial, 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como secretaria estoy cuenta y 4 más como coordinadora general de asesores de la presidencia, vi siempre cómo operaba el poder político, el poder económico, el poder mediático en la Suprema Corte. Entonces, el sistema anterior no blindaba a la Corte ni la hacía independiente. El nuevo sistema de elección quizá por sí solo tampoco va a lograr esta independencia, pero lo que sí hace la independencia es el carácter de la persona juzgadora. Entonces es fundamental que ahora la gente pueda conocer los perfiles, ver las trayectorias, asegurarse de que quienes lleguen a la Corte tengan expedientes limpios, porque la única manera de que no te presionen es que no tengan con qué presionarte. Entonces ahorita tenemos esa oportunidad de ver de dónde viene cada quien y de anticipar si va a poder ser una persona independiente. Pues llegar sin deberle nada a nadie más que a los ciudadanos que votaron por ti debería de ser suficiente para sentirte independiente, ¿no? Te empodera. Sí. Imagínate, llegar con el voto ciudadano te empodera frente a los poderes. Además, frente al poder político. Te legitima. Sí. Además, realmente este fue un proceso que tiene tantas etapas, que es tan complejo, que logra, me parece muy bien, aislar a los juzgadores que vayan a ser electos del sistema político partidista, porque ya pasamos por comités de evaluación, ya pasamos por entrevistas, las entrevistas, ya pasamos hasta por una tómbola y eventualmente tendremos que pasar por el voto popular. Entonces ahí ya hay totalmente un aislamiento
del sistema partidista. ¿Lo dudaste, Fabiana, en algún momento o desde el principio dijiste, me voy a lanzar? Nunca lo dudé porque no solo soy una magistrada, una persona de carrera judicial, sino que toda mi experiencia, el corazón de mi experiencia ha sido en la Suprema Corte y siempre he sabido que lo que mejor podría yo hacer por mi país es ser ministra de la Corte. Tengo esa expertise, ese conocimiento. ¿Desde siempre? Sí. ¿De verdad? De verdad. O sea, es algo que vas adquiriendo, pero desde que yo era secretaria de Estudio y Cuenta, ese fue mi primer gran anhelo. Mi primera meta cuando entré al Poder Judicial es yo quiero llegar a ser secretaria de Estudio y Cuenta de la Corte. No tengo idea qué hace una secretaria de Estudio y Cuenta de la Corte, Fabiana. ¿Qué hace? Es la asesora jurídica de los ministros de la Corte. Es la que hace los estudios, los proyectos de sentencia. Que chambea muchísimo. Muchísimo. Y es ya el escalón previo a ser juez de distrito. Digamos que a lo largo de la carrera, justo antes de ser juez de distrito, puedes llegar a ser secretario de Estudio y Cuenta. Cuando yo fui secretaria de Estudio y Cuenta muy joven, a los 28 años, bueno, para mí era un sueño hecho realidad. Pero conforme comencé... Muy joven. Sí. Y después 15 años haciendo lo mismo, pero no me aburrí ni un solo día porque es un trabajo maravilloso. Pero yo dije, realmente lo que me gusta hacer es esto y donde yo podría servir a mi país es aquí. Pero ser ministra de la Corte no difícilmente puede ser un plan de vida porque en esa época pues era un nombramiento 100% político. Un dedazo. Sí, entonces yo decía, bueno, pues es un sueño, pero no un plan. Sí, pero no conozco a quien tengo que conocer para que me designe y me ponga ahí a consideración, ¿no? Entonces, bueno, pues con la elección no lo dudé nunca. Jamás me lo cuestioné. ¿Pensaste que ibas a salir en la tómbola? De todo el proceso ha sido un proceso, la verdad, emocionalmente desgastante porque llevamos ya un año en todo esto. En noviembre, nos inscribimos en noviembre del año pasado. Filtros. De todos los momentos que he vivido. Llegar al Senado, a la entrevista, al Comité del Poder Ejecutivo, o sea, todos esos han sido momentos pues importantes. El peor ha sido el día previo a la tómbola. Porque, o sea, el no salir me hubiera frustrado muchísimo. Eso es algo muy fuerte, no saber que tienes todas las credenciales, tener esa certeza de ya pasé por todo y ahora dependo de la insaculación. Pero tiene su sentido precisamente para evitar los dedazos. Tiene su sentido. Tiene su razón de ser. Bueno, y entonces aquí estamos a 15 días de esta elección, Fabiana. Sí, ya encampañada. Y ¿sabes qué? Que ha sido increíble. Realmente he conocido el país, he aprendido tanto. Digo, siempre debimos haber las personas juzgadoras recorrido el país. Estar cerca, ¿no? De la gente. Sí, conocer y escuchar. Sin ese pulso, veo muy difícil impartir una justicia real. Y lo voy a extrañar. Pero si llego a ser ministra, pues seguiré caminando, seguiré recorriendo el territorio. Eso sería, ¿no? El sueño, o sea, una corte que siga cercana, no solo, pues no como los políticos que son muy cercanos cuando están en una campaña y después rara vez vuelven a ir a los lugares que visitaron en campaña, ¿no? No perder ese contacto. Sería el peor error regresar atrás de los escritorios. Estaríamos fallando al pueblo de México si regresamos a los escritorios. Yo hace poquitos días tuve una revelación. Dije, es que tenemos que quitarnos la toga. Cuando lleguemos a la corte, yo propondría, si llegara a la corte, adiós toga, porque esa toga además tiene precisamente un significado de lejanía. Significa poner una barrera, tomar distancia, que esto se interpreta como un elemento para la imparcialidad. De superioridad también, sí, también, la verdad es que de superioridad. Sí. Y te da ese aire de grandeza. No, perdón, hay que ponerse a trabajar. Y en una de esas ya voy a entender las sesiones cuando las vea, Fabiana, si llegas, porque es impresionante. Lo he dicho mucho, lo veo, pongo atención y a veces no sé en qué sentido van, si van en contra o a favor de algo. Se tiene que hacer mucho trabajo previo, porque además vamos a ser 9 ministros para resolver solo en pleno un montón de asuntos. Entonces va a haber un rezago, somos menos y más trabajo. Vamos a tener lo que yo digo es hacer ese trabajo técnico y ese trabajo tedioso antes. Sí, y llegar a exponer el criterio, a exponer cuál es el problema y cuál es el criterio conforme al cual estamos resolviendo. Ya sin dar simplificar. Sí. Fabiana, pues ya lo de cajón, tu número, porque ahora es muy importante. Ya sé que es el color morado, ya me lo aprendí de memoria, pero 09 en la boleta morada.
Pues ya está. Muchas gracias, Fabiana, y mucha suerte. Muchísimas gracias, Maca. Fue un placer estar aquí. Gracias, y a ustedes los veo la próxima semana con más perfiles en Sala de Audiencias.